Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro primer capítulo del año 2026. Hablemos con Peláez. Les habla Jorge Hernán Peláez. Como siempre aquí, en la señal del Canal 1, libre como tú, con personajes inspiradores. Hoy traje, para iniciar 2026, una importante autora, Diana Osorio, que ha escrito un libro que seguro va a ser exclusivo a lo largo de todo este primer semestre, ya que se vienen las elecciones, y es un libro que habla sobre lo que hay detrás del poder. Ella, como esposa de un político, nos va a contar detalles e historias inéditas. Aquí en Hablemos con Peláez. Bienvenidos. Hablemos con Peláez. Hola Hernán, un saludo para ti, para todas las personas que nos vienen y gracias por presentar y permitirme hablar sobre mi libro que es Como un bebé. La otra cara al poder, yo quería contarle al país qué es ser la esposa de un gobernante, qué hay detrás de una familia política que normalmente uno ve en la televisión o en la prensa y se lleva una imagen u otra sin importar el espectro político, pero sobre todo de la persona, de la humanidad que hay detrás acompañando a un mandatario. Y me puse en la tarea de mirar si había primeras damas que hubieran escrito sus memorias de un paso por una alcaldía o una gobernación o inclusive una presidencia, y encontré crónicas, pero nada escrito en primera persona. Y bueno, yo siempre había tenido como la tarea en mi vida de escribir un libro y dije, bueno, voy a contar lo que coincidió estar en la alcaldía de Medellín, pero también tener, digamos que los 4 años más difíciles de mi vida. Y bueno, aquí están retratados en la otra cara del poder. Producción del libro siempre trae sus altibajos, sus problemas, una cantidad de días que el escritor no encuentra el párrafo perfecto, hojas en blanco, y bueno, es un proceso creativo que a cualquier autor le toma trabajo, especialmente en el caso suyo, Diana, que me imagino tuvo que mezclar temas emocionales, temas sentimentales, anécdotas. Cuéntenos un poco cómo fue la producción del libro, cuánto le tomó y qué cosas le quedan, qué detalles le quedan para desde aquí en adelante. Bueno, como les digo, este es un libro absolutamente personal y emocional. Tiene contenido político, pero para enmarcar las emociones que surgen a raíz de decisiones políticas y cómo afecta eso eh, finalmente a la familia de un mandatario. Entonces, como fue escrito en primera persona y como es autobiográfico y como fue tan personal, digamos que para mí escribir más que un proceso de dificultad, sí, fue un proceso de catarsis y de emocionalidad pura para dejarle estas letras a mis hijas y a un país para que piense y para que tenga una idea mayor a la hora de ver una familia de mandatarios. Es importante en cualquier producción literaria tener de la mano un buen editor, un buen apoyo de la casa, que en este caso pues es muy buena, es el Grupo Planeta. Cuéntenos cómo fue eso, porque entiendo que muchas veces, a veces el autor se atasca o como que no encuentra una salida y es el editor el que le ayuda a superar esos laberintos. Bueno, definitivamente así fue, pues Editorial Planeta, de la que me siento muy orgullosa haber tenido mi primer libro. Fue fundamental, pero también tuve otro editor más difícil que Editorial Planeta y fue mi esposo. Mi esposo obviamente leyó el libro y él dijo, esto no se entiende, a veces escribes demasiado etéreo y lo entiendes tú, no lo necesariamente lo entiende el lector. Entonces, también un ejercicio de humildad y decir, bueno, sí, quizá esto no se entiende y a veces hay que dejar pasar un tiempo. Digamos que yo lo escribí el año pasado y este año más fue un proceso de edición. De hecho, yo quería lanzar el libro el pasado abril en la Feria del Libro de Bogotá, pero necesitaba editar unos temas como de forma muy consciente y muy concentrada, y se muere mi perrita. Aquí hay un subcapítulo que se llama Chabela y no fui capaz y me tocó hablar con Planeta y decir, bueno, me acuerdo de mi Chabela y me agradezco, obviamente para mí fue una perrita, mi primera perrita y fue muy, muy importante. Entonces,
fue muy difícil. Yo dije, no soy capaz de concentrarme, de dedicar lo que puedo hacer, entonces pospuse la publicación del libro. Y bueno, sale cuando tiene que salir, entonces el lanzamiento va a ser el próximo enero, pero ya se puede encontrar en librerías si quieren ir como ojeando y bueno, para que en enero también en el lanzamiento me puedan hacer preguntas acerca del libro y cómo les pareció y obviamente pues la crítica que no faltará. Ya están diciendo que es inteligencia artificial y no fue inteligencia artificial. Ojalá hubiera habido capítulos dolorosos de mi vida, como fue el trasplante de mi hija Leia, que hubiera sido fruto de la ficción, pero no fue así. Fue algo que Dios me envió en un momento en que lo necesitaba y eso fue fundamental. Fueron unas columnas, unas bases para todo lo que viví después en la alcaldía y bueno, pues ahí lo hicimos y la edición tomó tiempo, casi que igual que la escritura, entonces también un proceso muy lindo de aprendizaje. Diana, muchas veces al escribir inicialmente ciertos temas son extensos, largos, demorados de editar y luego el producto final es mucho más reducido. ¿Qué cree usted que, digamos, le tocó sacrificar o dejar por fuera sencillamente porque es que un libro no puede ser tan largo? Sí, sobre todo mi libro que yo digo que da vueltas porque es un libro que a la gente le va a hacer entender cómo funciona el tema político en un lenguaje coloquial, en un lenguaje sencillo, pero hay que hablar del tema político también. Es un tema, es un libro de fe, es un testimonio. Mi libro es un testimonio también de que yo le dije también a Dios que si salvaba a mi hija, yo le iba a dar la gloria por siempre y mi libro es un testimonio también hacia él. Y obviamente no pude profundizar en temas, digamos que más técnicos sobre la política, sobre la gobernanza que hubiera querido, porque lo que tú dices se vuelve muy extenso o también en logros. Tampoco podía ser una rendición de cuentas de nuestra alcaldía, pero es que se dijeron tantas mentiras que yo hubiera querido contar todo lo que hicimos y todas las cifras y todo lo bueno que dejamos, no lo perfecto, pero sí lo como entregamos a una ciudad mejor, de cómo la recibimos a pesar de que sin duda los que vivimos en este cuatrenio, las administraciones públicas, vivimos los años más duros que cualquier gobernante haya podido tener, con demasiadas coyunturas exógenas que no se podían controlar, la pandemia, la inflación, las protestas. Fuera de eso, nosotros en Medellín con una oposición implacable que no era una oposición seria sobre hechos, sino sobre mentiras que ellos creaban y difundían a la opinión para hacernos más difícil la gobernanza y obviamente regresar al poder como lo hicieron. Y también cuento eso, cómo fue perder la alcaldía, que sentí yo en mi casa, siento yo cuando alguien me insulta en la calle, si me importa, si no me importa, cómo lo diligencio, cómo lo manejo con mis hijas, todo eso está aquí en la otra cara del poder. Diana, entiendo que la historia, si uno no se va a la cronología, comienza cuando usted era muy joven, cuando tenía muy pocos años de vida y hay un suceso que de alguna manera es un poco trágico y es la muerte de uno de sus familiares. Y a partir de ahí, bueno, una serie de historias personales. Hablemos de eso porque creo que parte importante también es que la gente conozca su lado, digamos, familiar, humano, como esposa, como madre y algo de eso debe estar en los capítulos. Sí, esa es otra de las cosas que quizá hubiera querido profundizar más, el honrar a mi familia, pero bueno, solo voy a contar una de las muertes que sufrimos con mi familia y fue mi tío Yomar, el hermano de mi papá, que murió asesinado por la guerrilla. Inclusive tuve la oportunidad de darle el libro al Partido Comunes, no sé si ya se lo leyeron, y cómo eso marcó a mi papá. Yo nunca vi con mi papá, nunca he sido pues como tan cercana a él, pero él era su niño, más que un hermano, era su alma gemela que caminaban juntos. Y cómo a partir de eso también cambia mi visión de país y cómo a partir de la muerte de otro familiar cambia mi visión de país y cómo nos tocó un poquito a la generación mía en Medellín
cómo diligenciamos todavía esa ciudad que fue la más violenta del mundo aún sin ser superada por ninguna otra. O sea, hoy la ciudad más violenta del mundo está lejos de tener los indicadores de homicidios que alguna vez tuvo Medellín. Entonces, todo eso al final, cómo forja a Daniel, cómo me forja a mí como futura primera dama en la visión de ciudad que queremos darle una vez somos elegidos. Entonces, por eso también tenía que contar esa primera historia de mi vida, solamente un capítulo de mi niñez, mi juventud. Ya después hablo como conozco a Daniel, cómo empiezan esas aventuras políticas que al principio eran como aventuras juveniles que no veíamos un aparente cargo de elección popular a la vista. Y bueno, y cómo la vida también y Dios nos va llevando por un camino que no planeamos y que bueno, estamos aquí de la mano de un creador que uno, como digo en el libro, uno a veces tiene que soltar la mano para permitir que Dios escriba sobre nuestra mano, porque si la forzamos y queremos escribir nuestra historia, va a ser más difícil para Él escribirla. Entonces a veces es rendirse, hablo de rendición muchas veces, todas las veces que me tocó alzar las manos y decir, ya no puedo más, esto se me sale de mis manos, no están mis fuerzas humanas solucionar esto. Hablo de mis desiertos como mujer, como mamá, como esposa. Entonces sí, es un libro absolutamente emocional y personal en el que me desnudo emocionalmente para que las personas puedan saber qué hay detrás de los cargos. En los matrimonios en general hay pues momentos buenos y malos, pero en situaciones coyunturales como la que a usted le tocó, que es público, pues es más difícil esos altibajos que por lo general las parejas los tramitan en privado. En el caso de ustedes, pues eso no se puede. Y quisiera saber si alguna vez se le pasó por la cabeza la típica frase, y yo a cuenta de que estoy metida en esto, yo por qué tengo que asumir estos problemas, por qué estoy aquí. Cuéntenos si tuvo dudas, si tuvo momentos donde pensó que iba a tirar la toalla y salir corriendo. Todo el tiempo, aún hoy todo el tiempo tengo dudas y digo, Dios, ¿por qué nos has traído hasta aquí? Porque este camino a dónde va, esto a veces es una tormenta en medio de un mar donde no se ve un rayo de luz y tú simplemente tienes que soltar los remos y decir, no es en mis fuerzas, esto no es algo que yo pueda parar. Yo no puedo, yo no tengo el poder, yo no tengo la fuerza para parar una tormenta. Puedo cambiar mi actitud hacia la tormenta y eso es lo que de alguna forma nos enseña Jesús y los evangelios, y es cómo presentarse frente a ella. Entonces, los cargos de poder son absolutamente retadores a nivel personal, a nivel de matrimonio. No es lo mismo tener un esposo alcalde que un esposo candidato, que un esposo que perdió o que un esposo que no le gusta la política. Esos son escenarios para una mujer totalmente diferente. El poder, en mi libro lo digo, exprime el aceite de lo que verdaderamente estamos hechos. Es una prueba al fuego en absolutamente cada sentido, y bueno, y eso lo digo más en el libro, esos retos personales que también tienen estos cargos. Hablemos con Peláez. Diana, momento de la primera pausa, ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez por la señal del Canal 1, libre como tú. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota con Diana Osorio aquí en Hablemos con Peláez. Este libro seguro va a tener mucha visibilidad en la feria este año 2026. El resto de la nota aquí con Diana Osorio. Hablemos con Peláez. Y eso creó una máquina de odio
en el que la gente sale a votar muy enojada. La gente sale más que nuestra elección, lo cuento, que la gente salió contenta, feliz, esperanzada. En la elección que elige a Federico Gutiérrez, la gente estaba absolutamente, como dijo el uribismo, lo sacaron emberracados a votar. Y como cuento, hay un punto de inflexión en la alcaldía que es la demanda de Hidroituango. La demanda de Hidroituango desata una guerra con el grupo económico más poderoso del país y el grupo político más poderoso del país, con presidente a bordo, y nosotros éramos dos simples cristianos tratando de resistir toda esta máquina mediática de difamación, de lo que se llama character assassination, que es asesinar reputacionalmente a un personaje. Se dice, si no puedes asesinar a la verdad, asesinas al personaje que demanda y que denuncia a los mentirosos. Y eso fue lo que ellos hicieron, una máquina criminal. ¿Por qué razón seguir metidos en ese sistema de la política en donde los problemas que tuvieron no van a parar, van a seguir y van a aumentar? Digamos que eso es un camino que ya está como, digamos, marcado. Pues sin ir más lejos, mire lo que le está pasando al presidente Petro con su esposa y la lista Clinton. ¿Por qué seguir en una cosa donde uno sabe que va a seguir enfrentando este tipo de situaciones que ustedes ya pasaron en Medellín? Sí, pues la verdad, yo también a veces me hago la pregunta y le digo, Dios, dime si este es el camino que tú quieres para nosotros, porque para un cristiano, al menos para mí, lo que yo más temo es caminar en desobediencia. Una puerta ancha y una puerta estrecha, y tú decides por qué pasar, por cuál pasar. Pero yo también creo que vamos a pensar todos en el hecho de muerte cuando miremos para atrás nuestras vidas y veamos las oportunidades que se nos fueron dadas. Nosotros entendemos como cristianos que Dios a todos nos da dones, Dios a todos nos pone deseos en el corazón, nos pone un fuego que nos conduce, y que tenemos que escuchar atentamente, obviamente si estamos en el camino correcto. Y al final uno da cuenta por eso, uno da cuenta si explotó esos dones, si los utilizó a favor de la gente o si fue para uno, ¿no? Que se gana, Hernán, con morir multimillonario y que tuviste la oportunidad de cambiar miles de vidas, de darle educación a la gente, salud, y tú preferiste de una forma egoísta morir solo y lleno de plata. Yo creo que eso no es la forma en que yo quisiera morir cuando esté en mis últimos suspiros, pensando en mi vida y sobre lo que pude haber hecho. No, yo quiero que mis hijas hereden lo que sea fruto de nuestro trabajo, pero tampoco me interesa dejar hijas millonarias y vender nuestra misión, vender el fuego que tenemos en el corazón por cambiar las cosas, por sacar a Colombia adelante, a Medellín en nuestro caso, a cambio de unos pesos que no vale la pena, que se van, y yo tengo eso muy instaurado en el corazón, y por eso nosotros escogemos precisamente esta puerta estrecha. Último, Diana, de todas las ideas, pensamientos, párrafos, ¿cuáles son como los 3 grandes mensajes que le deja el libro a los que lo van a leer? Bueno, este es un libro que toca, tiene un componente político que la gente va a entender de qué se trata un poquito la política y qué significa gobernar, que gobernar no es necesariamente tomar decisiones entre lo bueno y lo malo. A veces hay 2 decisiones igual de malas y te toca escoger, o 2 decisiones igual de buenas y te toca escoger en cuestión de minutos. Tú no tienes estudios técnicos para tomar cada decisión, como es el tema de los chantajes que vive un gobernante, de las presiones que vive. Es un libro personal también, en el que cuento qué hay detrás del poder, cuál es esa otra cara perversa, dura, de algo que parece muy, muy bonito y muy bueno de cámaras, pero sobre todo es también un libro de fe, es mi testimonio, y es la forma en que digo cómo Dios me condujo a través de los desiertos más duros que he vivido en mi vida. Hablemos con Peláez. Diana, muchas gracias, mucha suerte con el resto del año, con todo el tema de
promocionar su libro. Estaremos haciéndole seguimiento aquí a los temas que usted ha denunciado. La nota completa con Diana Osorio la pueden ver en nuestra página, canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida a este año 2026. Vamos a seguir con su trabajo impecable y con las grandes crónicas que nos trae de historias solidarias. Hoy nos va a hablar Juliana de ONU Mujeres. Juliana, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de Noticias Positivas. Hoy, este primer programa del 2026, le traemos una iniciativa lindísima para que usted se empodere y este año cambie vidas. Hablemos con Peláez. Mi nombre es Dayana Bautista, defensora de derechos humanos de la Fundación Círculo de Estudios desde Cúcuta Norte de Santander. Bien, pues este manual es la puerta de entrada a unas comunicaciones que protejan a las lideresas defensoras de derechos humanos y firmantes de paz en Colombia, por lo que esperamos que sea una invitación a todos los medios y a quienes ejercen el periodismo para que puedan incluir dentro de sus principios y dentro de sus prácticas actividades, comportamientos y principios que estén alineados con los enfoques de derechos humanos, especialmente con los enfoques de género. Nosotras esperamos que este manual nos ayude a concientizar a los medios de comunicación en entender a las mujeres como hacedoras, como generadoras de un cambio, como personas que proponemos soluciones para las realidades tan complejas que existen en nuestro país y adicionalmente para que nos ayuden a legitimar el trabajo que estamos realizando en los territorios para la construcción de la paz. Hola, mi nombre es Ana Milena Velanda Camacho, soy defensora de derechos humanos de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDOS, una organización de base social y territorial del Magdalena Medio colombiano. Bueno, este proceso fue un ejercicio práctico, presencial, que pudimos desarrollar junto con 41 compañeras, lideresas, defensoras de derechos humanos y firmantes de paz, quienes con nuestras voces, nuestras experiencias y sobre todo en este trasegar en la defensa de los derechos humanos y la paz, nos dimos cuenta del poder que tiene la comunicación y sobre todo el periodismo y que esas informaciones que muchas veces se divulgan tienden a generar ciertos impactos, ya sea positivos o negativos, pues para nuestra labor y sobre todo para el ejercicio que venimos desarrollando en territorio. Entonces, con base en ese diagnóstico empezamos un poco a hilar algunas ideas en torno a cómo comunicar, qué comunicar y con quiénes comunicar, y efectivamente concluimos de que la comunicación y el periodismo debe basarse también en el reconocimiento de las voces de las mujeres y sobre todo de las defensoras de derechos humanos y las firmantes de paz. Hablemos con Peláez. Gracias por estos proyectos que ponen ese granito de arena para transformar el mundo. Esto es todo por hoy, Jorge. Nos vemos dentro de 8 días con más noticias positivas. ¡Feliz 2026! Gracias, Juliana. La próxima semana más historias solidarias aquí en nuestra sección de responsabilidad social. Con ella, Juliana Duque, la periodista encargada de estos temas. Y ahora me voy para el mundo petrolero. Hay una compañía afiliada a Ecopetrol que se llama Cenit. Y Carlos Roncancio es un abogado que representa a los trabajadores de Cenit. Miren la importante denuncia que hace el abogado Roncancio. Soy Carlos Roncancio Castillo, asesor de la Subdirectiva Única de Oleoductos de la Unión Sindical Obrera. Los trabajadores afiliados a esta subdirectiva esperan para el año 2026 que finalmente la empresa Cenit, miembro del grupo empresarial Ecopetrol, instale junto con dicha organización sindical la mesa de negociación para discutir el pliego de peticiones presentado desde el año 2023. La negativa que ha demostrado la empresa a negociar este pliego de peticiones ha llevado a los trabajadores a acudir a instancias judiciales, entre ellas una acción penal. Es del todo deseable para los trabajadores que con el mismo tratamiento que hoy está dando
el Grupo Empresarial Ecopetrol a todos los sindicatos, adelantando la negociación colectiva e invitándolos a presentar un pliego de peticiones para el caso de CENIT y para el caso de la Subdirectiva Única de Oleoductos. Sería importante el mismo tratamiento para los trabajadores afiliados a esta subdirectiva. Es decir, que respeten el proceso de negociación, que instalen la mesa, que puedan discutir institucionalmente las aspiraciones de los trabajadores y finalmente lo resuelvan con un acuerdo suscrito que desde luego respete los derechos adquiridos por los trabajadores afiliados a dicha subdirectiva. Entre ellos, los derechos consagrados en la Convención Colectiva de Trabajo del año 2018, que tuvo vigencia hasta el año 2022 y que se ha venido prorrogando en unos casos, y también se firmó una nueva convención colectiva con la Unión Sindical Obrera y la empresa Ecopetrol. Por virtud de un acuerdo de sustitución patronal, dichos beneficios convencionales se les aplica a todos los trabajadores que fueron asignados a la empresa naciente en aquel entonces, CENIT, para que hiciera parte de todo el compendio de derechos que tienen los trabajadores de CENIT. Incluso estos derechos hacen parte del contrato de trabajo por virtud del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, con lo cual el proceso de negociación colectiva debe ser en relación a la Convención 2018-2022 que fue sustituida para los trabajadores, no solamente de los derechos individuales, sino también colectivos en virtud de dicho acuerdo de sustitución. Finalmente, los trabajadores aspiran al acuerdo. Sin embargo, tienen varias alternativas y las estamos analizando, entre ellas la movilización, no solamente de los trabajadores, sino incluso de los demás actores sociales del grupo empresarial Ecopetrol, porque consideramos que el derecho de negociación colectiva no debe tener ningún obstáculo, ni por parte del Estado, pero tampoco por parte del empleador. Con lo cual el comportamiento que hemos visto de la empresa CENIT es una obstaculización a la negociación colectiva y por supuesto que está no solamente perjudicando a los trabajadores de recibir mejores condiciones laborales, sino también está perjudicando la institucionalidad misma de la negociación colectiva, dado que al desconocer su interlocutor legítimo, en este caso la Subdirectiva Única de Oleoductos, pues está cercenando ese derecho en cabeza de dicha subdirectiva. Finalmente, los trabajadores aspiran que las relaciones laborales se normalicen, pero también a través de un acuerdo se pueda concretar el reconocimiento de los derechos de la convención colectiva que inicialmente se suscribió entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera, que fueron sustituidos para estos trabajadores, pero que hoy no se les viene reconociendo. Y en su momento la empresa desmontó la negociación colectiva, pero también la convención colectiva, esta que acabo de mencionar, a través de acuerdos individuales. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, es la principal agencia intergubernamental dedicada a la migración, promoviendo una gestión ordenada y humana que beneficia a migrantes y sociedades. Fue fundada en 1951 con sede en Ginebra, Suiza. Opera en más de 150 países con 174 Estados miembros y trabaja como organización asociada al Sistema de Naciones Unidas. Como misión principal, la OIM se enfoca en asistir a migrantes, incluyendo trabajadores, refugiados y desplazados internos, mediante respuestas a emergencias, asesoramiento en política migratoria y fortalecimiento de capacidades gubernamentales. Facilita el desarrollo de resiliencia en personas vulnerables y promueve la cooperación internacional para soluciones prácticas. Su mandato vincula la migración con el desarrollo económico, social y cultural. Dentro de sus labores destacan la provisión del refugio, atención médica básica, logística en crisis humanitarias y coordinación de campamentos junto al ACNUR. También ofrece protección contra trata de personas, asistencia directa a víctimas y programas de retorno voluntario y reintegración. En contextos urbanos, capacita a gobiernos locales para servicios inclusivos y aprovecha la diversidad migratoria. En América Latina, en Colombia, la OIM implementa programas en casi todos los departamentos para migrantes vulnerables, víctimas de desplazamiento forzado, trata y violencia, con énfasis en género e indígenas. Colabora con el gobierno en retornos de colombianos y fortalecimiento de política migratoria. También hace un papel importante en México, junto a ACNUR, en donde lanzó un piloto para haitianos con regularización, cursos de español, reubicación y vinculación laboral en ciudades del norte. La OIM coordina respuestas regionales como la crisis venezolana, que tiene 17 países afectados, gestiona desplazamientos por desastres, fomenta gobernanza migratoria en ciudades ante el cambio climático. Cuenta con oficinas regionales en lugares como Buenos Aires y Panamá para estrategias locales y ha asistido a más de 10.000 víctimas de trata desde el año 1994. Su estructura descentralizada permite ejecutar proyectos flexibles en terreno. Hablemos con Peláez. A lo largo de los años, la respuesta humanitaria ha sido fundamental para que las personas desplazadas puedan atender sus necesidades más apremiantes en los territorios que les acogen. Salud, educación, techo, comida, trabajo, entre otros. Sin embargo, este mecanismo no es suficiente para que puedan superar la condición de vulnerabilidad e integrarse de forma efectiva en las comunidades. Por eso, es necesario avanzar en una estrategia de largo plazo que permita, además de atender la urgencia, garantizar la integración social y cultural, el acceso sostenido a derechos fundamentales, oportunidades y mecanismos de inclusión sostenibles en pro del desarrollo territorial. En Cali, Medellín, Bogotá, Buenaventura, Quibdó, Tumaco y Florencia, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, implementa el enfoque de soluciones duraderas al desplazamiento, utilizando la metodología de planeación basada en la comunidad. Con esta metodología, las comunidades desplazadas y de acogida trabajan con los gobiernos locales en la construcción de sus planes de soluciones duraderas. Estos 7 territorios concentran más de 13.000 hogares desplazados, equivalentes a cerca de 50.000 personas que se beneficiarán con las acciones priorizadas en sus planes locales. En un país con 9 millones de personas desplazadas, esta metodología representa más que un cambio técnico. Es una manera de contribuir a la reparación y la construcción de paz desde los territorios, destacando el liderazgo de las comunidades en los procesos de planeación local. El desafío ahora es que las acciones identificadas por las comunidades se integren a los instrumentos de planeación local para su implementación efectiva. Su éxito dependerá de la articulación entre instituciones nacionales y locales y de la vinculación de otros actores locales como el sector privado para garantizar la financiación de las acciones priorizadas y la permanencia de los espacios de participación. Hablemos con Peláez. Muchas gracias a todo el equipo de la OIM. Recuerden que la nota completa, la crónica completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya regresamos.
Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores. La que viene ahora es impresionante. Es una educadora con muchas calidades académicas. La rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, Ángela Merchán, nos atiende hasta ahora y vamos a comenzar en este bloque hablando de educación para este año 2026, que se vienen muchas noticias. Ángela, bienvenida. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Los retos de la educación superior no cambian. Los retos de la educación superior se circunscriben a los paradigmas que han movido la educación durante muchísimos años. La democratización de la educación, que es una de las apuestas más importantes que hay. Cuando las personas no tienen acceso a la educación, se detiene todo el desarrollo de un país. Entonces, llevar la educación a los lugares más apartados de Colombia es una apuesta muy importante y en Los Libertadores la hemos asumido desde la virtualidad. Generar programas en educación virtual permite acercar alternativas educativas a un mayor número de personas que se encuentran apartados de las ciudades capitales y con ello, pues por supuesto, hacer una apuesta por el crecimiento y el desarrollo de sectores económicos distintos, no solamente uno, o sea, no solamente el agro, no solamente tal vez la empresa privada, el comercio, no solamente el turismo, sino todos los sectores de manera paralela, y esa es la única forma de garantizar el desarrollo. Otro de los retos fundamentales de la educación está en la credibilidad misma de la educación como el conocimiento, como una herramienta de poder generar alternativas para todos. Entonces, el pensar hoy en el uso de la tecnología para la generación del conocimiento es una necesidad, pero obviamente para las universidades significa acompasar los dos entornos, la tecnología al servicio de la educación y no la tecnología educando a las personas. Entonces es uno de los retos fundamentales, mencionaría esos dos. Y en la Fundación Universitaria de los Libertadores asumimos estos retos incorporando diferentes herramientas tecnológicas para que los estudiantes se formen con conocimiento de vanguardia, que no caigan en obsolescencia en cuanto terminan la universidad, sino que adicionalmente les genere un apetito por seguir aprendiendo. De la mano, obviamente, de excelentes profesores, de una educación de muy alta calidad, de una infraestructura suficiente, pero también haciendo uso de herramientas tecnológicas que les permitan ser profesionales muy actualizados. Hablemos con Peláez. Ángela, muchas gracias. Un saludo a todo el equipo de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Y ahora me traspaso al mundo de la música. Un colombiano llamado Arturo Cuéllar tuvo la oportunidad de estar hace algunos días en la capital de Austria, en Viena, tocando, representando bien a nuestro país. Veamos la nota con Arturo Cuéllar desde Austria, a quien hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Sí, yo soy Arturo Cuéllar, compositor, y esta noche tengo un concierto, parte de un festival que se llama Musik befreit, quiere decir la música libera, y me invitaron para presentar mi música. A mí me invitaron y era para parte del festival, pero el festival se acababa en octubre y yo no podía hacer eso. Entonces dijeron, no, hacemos un concierto extraordinario para poder incluirte este año en el festival. Entonces nos invitaron a dos compositores latinoamericanos, Miguel Kerstmann, que es brasilero, y él presenta un quinteto de cuerdas muy bueno y dos piezas mías. Mis composiciones son una serenata colombiana y un concertino para violín y orquesta de cuerdas. La estructura, la inspiración es totalmente colombiana, tiene ritmos como bambuco, joropo, cumbia, pero es todo basado en una estructura clásica y con instrumentos de música clásica.
Entonces es una mezcla muy, muy bonita y ayer tuvimos el ensayo y salió súper bien. En Viena no están tan acostumbrados a oír música latinoamericana, sobre todo en el contexto clásico. Entonces creo que va a ser una gran sorpresa para ellos encontrarse con estos ritmos también tocados por los músicos. Algunos son brasileños, españoles, austriacos. Y creo que va a ser un descubrimiento para ellos oír estos ritmos tan nuestros y tan fuertes, llenos de energía. Creo que va a salir muy bien. La reacción de los músicos a mi música ha sido súper positiva. En el ensayo empezaron un poquito como tocando notas súper bien y eso, pero entre más empezaron a sentir los ritmos y la energía colombiana, se les pegó, quedaron como empezaron como a bailar por dentro y a sacarle la fuerza que esas sí no están acostumbradas a sacarla en el contexto clásico. Hablemos con Peláez. Felicitaciones a nuestro músico Arturo Cuéllar. Estaremos haciéndole seguimiento no solo a él, a varios músicos a lo largo de nuestro año 2026 para darles espacio aquí, en Hablemos con Peláez. Caben todas las voces, de hecho en el Canal 1. Por eso nuestro eslogan, libre como tú, le da espacio a todas las voces del país, a todos los sectores. Todos son bienvenidos e invitados constantemente aquí para que ustedes, los televidentes, vean cosas diferentes, voces que no salen en otros medios. Y por último, nos vamos a ir con otra impresionante cápsula empresarial aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Bueno, el día de hoy, por primera vez en Colombia, está uno de los grupos de odontología más importantes a nivel de Latinoamérica y del mundo. Son especialistas de toda la parte del área estética, restauraciones directas e indirectas, conferencistas de Brasil, de Chile, de Colombia, que vienen a hablarnos también de nuevas tecnologías aplicadas a la odontología moderna. Y bueno, están por primera vez aquí en Colombia, 10 conferencistas de talla internacional. Estamos acá en Medellín, en el Teatro Metropolitano, con más de 1000 odontólogos acá del área de Medellín y sus alrededores. Hablemos con Peláez. ¡Qué gran historia! Muchas gracias. Recuerden que todas las notas, todas las crónicas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Para mí es un placer darle la bienvenida a este año 2026 y anunciarles que estaremos con ustedes a lo largo de todo el periodo con diferentes temas de las elecciones, del Mundial de Fútbol y de otras coyunturas que sucedan a lo largo de este 2026 en Colombia y en el mundo. Tendremos novedades, también nuevos talentos que los estaremos informando a lo largo del tiempo, pero pueden esperar mejores cosas tanto ustedes como nosotros en este 2026. Un feliz año. Les habló Jorge Hernán Peláez. Los espero el próximo sábado aquí en otro capítulo más de Hablemos con Peláez, como siempre por la señal del Canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.